El día de hoy estamos a martes 26 de diciembre del 2023. Tres puntitos muy importantes. El día de hoy estamos celebrando el martirio de San Esteban. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 6, versículos del 8 al 10. Después, capítulo 7, versículos del 54 al 60. El día de hoy, San Esteban, uno de los grandes. ¿Por qué? Porque San Esteban fue el primer mártir cristiano. ¿Y cómo fue su martirio de San Esteban? Lo que pasa es que el martirio de San Esteban nos trae grandes enseñanzas y mucha sabiduría para la vida. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos van a decir que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Dice el texto que San Esteban estaba lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia son todas las bendiciones que tú tienes para que te puedas realizar lo mejor que sea posible. La gracia, en primer lugar, es la salvación. Pero también la gracia, para que me lo entiendas más, son todas esas habilidades, son todas esas capacidades, son todos tus talentos, son todos tus dones que tú tienes para realizar una actividad, para ejecutar un servicio. Y San Esteban tenía todo. Otra de las cosas que tiene San Esteban es que es muy inteligente. Pero también San Esteban tiene otra cosa muy importante. Y San Esteban es que tiene una capacidad de locución extraordinaria. Pues San Esteban estaba obrando grandes prodigios entre la gente. Y sabes una cosa, siempre esto va a pasar. Cuando tú estás haciendo bien las cosas, obviamente que la gente va a estar contigo. Y cuando la gente está contigo, ¿sabes qué? Vas a suscitar muchas envidias entre los tuyos, entre tus colegas, entre los más cercanos. Y esto es justamente lo que le está pasando a San Esteban. Está haciendo grandes prodigios con la gente. Hay que recordar que San Esteban es uno de los 7 diáconos que se eligieron para ayudar a los apóstoles en los servicios y en las actividades con la gente. ¿Y por qué hicieron esto? Porque los apóstoles solamente se tienen que dedicar a la predicación. Y el apóstol solamente se tiene que dedicar a la predicación y a la enseñanza. Y los apóstoles en su tiempo fueron muy sabios, porque ellos dicen, es que el tiempo se nos está yendo con la gente, en atención con la gente. Hay que elegir a 7 diáconos. Recuerda que la palabra diácono significa servidor, que viene de diaconía, que es el servidor. De tal manera que un diácono es aquella persona que sirve. Y utilizan el número 7. Y el número 7 es el número de la plenitud. ¿Y para qué? Para que solamente los apóstoles se dedicaran a lo más grande, a la predicación, a la enseñanza, a dar mucha sabiduría y a dar a conocer a Jesucristo. Y entre esos 7 va a estar San Esteban. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Pues algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría, porque el Espíritu de Dios estaba con Esteban. ¿Cómo todos están con Esteban? ¿Cómo todos quieren hacer tropezar a Esteban? ¿Y cómo todos quieren que le vaya mal a Esteban? Para poderlo en evidencia con la gente y para decir, vean, este es un charlatán, etc. ¿Por qué? Porque no es uno de nosotros.
Él no pertenece a la sinagoga, él es un seguidor de Cristo. Y es por eso que lo quieren poner justamente en evidencia. Pero San Esteban tiene la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios es un hombre muy sabio. No pudieron, con la sabiduría de Esteban, no lo pudieron refutar. Y todo lo contrario, es que muchas veces uno no entiende a la gente. Todo lo contrario, ¿te está yendo bien? ¿Sabes una cosa? Me alegro que te vaya bien. Me alegro con tu éxito. Es que tu éxito es mi éxito. Y qué bueno que estés haciendo bien las cosas. Qué bueno que tengas vida, qué bueno que tengas proyectos, qué bueno que tengas una pasión, qué bueno que tengas iniciativa, creatividad, qué bueno que estés haciendo lo que más te gusta. ¿Y cuándo es cuando haces las cosas cuando a ti te gustan? Sencillo, haces las cosas cuando a ti te gustan, cuando tú dices, yo esto lo haría aunque no me lo pagaran. Y cuando tú piensas así, yo haría esto, aunque no me lo pagaran, significa que estás en el lugar correcto. Significa que estás en el lugar donde te estás realizando. Y una de las preguntas que nos estamos haciendo es, hoy en día, ¿tú estás en el lugar correcto? ¿Estás haciendo las cosas que te gustan, que te apasionan, que te dan vida? ¿Estás haciendo esas cosas que siempre estás pensando en ello, en la creatividad? Eres muy creativo con tu trabajo, vas a gusto, sales contento, sales alegre, les haces la vida alegre a tus compañeros de trabajo. Y es muy sencillo cuando una persona no está en el lugar correcto. Y cuando una persona no está en el lugar correcto, ¿qué es lo que pasa? Que es una persona muy conflictiva. Pero regresemos con Esteban. No lo pudieron refutar. Y todos contra Esteban, todos los rabinos. Y allí estaban procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Y no solamente eso, sino que también estaban los miembros del Sanedrín. Y estaban pero muy enfurecidos y rechinaban los dientes de rabia contra San Esteban. ¿Quién es el Sanedrín? El Sanedrín está compuesto por 71 personas y ellos se hacen pasar como una especie de jueces, como una especie de sabios. El Sanedrín es como una especie de consejeros que, según eso, su función es aconsejar. Pero mienten. Y el Sanedrín estaba pero muy molesto con San Esteban, hasta rechinaban los dientes. Y San Esteban simplemente con su sabiduría. Y es que esta sabiduría no es de San Esteban. Esta sabiduría le viene del Señor Dios. Y San Esteban solamente está ejerciendo ese don que el Señor Dios le da. Y San Esteban con esa tranquilidad. San Esteban se está dando cuenta que va a correr en peligro su vida. O ya se dio cuenta que San Esteban aquí va a perder la vida. Pero San Esteban, él sigue eso. La muerte a San Esteban nunca lo dobló. Y no se dejó doblar por situaciones tan adversas. Y San Esteban, antes de morir, ¿qué es lo que pasó? Pues tiene una visión. Miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Y San Esteban les va a decir esto: estoy viendo a Jesucristo de pie a la derecha de Dios Padre. Y San Esteban estaba diciendo la verdad, y esto los enfureció todavía más, los enfureció. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que lo sacaron fuera, y afuera de la ciudad murió a pedradas, lo apedraron. Y todo esto estaba allí Saulo. ¿Y quién es Saulo? Saulo va a ser Pablo. Y Saulo autorizó el asesinato de San Esteban. Y justamente cuando lo estaban apedreando a San Esteban,
repetía esta oración: Señor Jesús, recíbeme mi espíritu. Y eso era lo que decía en lo que lo estaban apedreando. San Esteban estaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y la enseñanza de San Esteban es esto: San Esteban nunca condenó a la gente que le estaba haciendo un daño. San Esteban nunca condenó esas injusticias que le estaban haciendo. San Esteban, un joven, estaba solo. Y como estaba solo, San Esteban simplemente estaba orando por aquella gente que le deseaba lo peor, que lo estaba asesinando, una muerte muy lenta, que es apedreadas. Y San Esteban va a morir así, en estas circunstancias y en este estado. Y la enseñanza de San Esteban es muy clara. Su enseñanza es esto: pide mucho por tus enemigos. Pídele al Señor Dios que le perdone sus pecados, como lo hizo San Esteban. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y ante un enemigo, acuérdate de San Esteban. Acuérdate de San Esteban. Yo sé bien que te vas a encontrar a mucha gente en esta situación. Yo sé bien que en tu caminar va a haber muchas injusticias. Yo sé bien que mucha gente te va a hacer mucho daño. Y yo sé bien que mucha gente va a querer lo peor de tu vida. Te tienes que acordar el ejemplo de San Esteban y le tienes que decir al Señor Dios: Señor Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Acuérdate, San Esteban es grande porque antes de morir nos dio esta enseñanza. Y San Esteban murió en el Señor Dios. Toda la sabiduría del Señor Dios estaba con él, y solamente San Esteban murió para darnos esta luz y esta sabiduría en los últimos momentos. Segundo puntito muy importante. Este segundo puntito lo vamos a tomar del Salmo responsorial, que es el Salmo 30. ¿Y qué va a decir así? Va a decir así: líbrame del poder del enemigo, que viene tras mis pasos. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y a tu amor tan grande ponme a salvo. Lo primero que va a decir el Salmo 30 va a decir esto: líbrame del poder de mi enemigo. Y es eso, yo creo que esta es una oración que la tienes que repetir todos los días. Señor Dios, líbrame del poder de mi enemigo. Líbrame del poder de mi enemigo. Son frasecitas que las tienes que tomar muy en cuenta y las tienes que tener siempre en el día. Señor Dios, en este día que viene, líbrame de mi enemigo. Y muchas veces tu enemigo sí puede ser una persona. Tu enemigo puede ser tu enfermedad que tienes. Tu enemigo puede ser tu manera de interpretar las cosas, porque muchas veces las interpretamos lo más negativo, y cuando interpretas las cosas lo más negativo, siempre te haces daño. Y quizá también tu enemigo es tu manera de pensar. Y tu manera de pensar, esa es la que te está agobiando, te está causando una enfermedad. Tu manera de pensar te está enfermando. Tu manera de pensar está haciendo estragos en tu vida. Por eso recuerda el Salmo 30 del día de hoy: Señor, líbrame de mi enemigo. Y tercer puntito muy importante es el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, versículos del 17 al 22. Y San Mateo el día de hoy pone y nos revela a un Jesucristo tan claridoso.
Y Jesucristo les va a decir a sus apóstoles y les va a decir así: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Jesucristo es muy claro. Y Jesucristo es muy claro porque es un pequeño grupo contra todos los demás. Y todos los demás son judíos y allí está contra el Sanedrín, contra todos. Pero también el día de hoy, como el Señor Dios les va a dar un consejo grande y les va a decir así: no se preocupen por lo que van a decir o por lo que van a tomar sus decisiones. Tranquilos, porque yo estaré con ustedes y les daré las palabras oportunas. Esto es el Señor Dios. El Señor Dios, la gente que está con el Señor Dios te ilumina. El Señor Dios pone las palabras en tu boca, en tu mente, y no te preocupes por lo que vas a decir. El Señor Dios te va a iluminar y en ese momento el Señor Dios hablará por ti. Este es el pan de la palabra, el pan que alimenta, el pan que nutre y el pan de la sabiduría. Sapere aude, atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, compártelo, porque no sabes a cuánta gente podemos ayudar con este servicio. Que el Señor Dios te bendiga.